asambleísta Alfredo Ortiz. Gracias, señor presidente, colegas asambleístas, buenos días. Creo que para todos es claro cuál fue el espíritu de esta ley. El debate intenso que se tuvo aquí en el Pleno de la Asamblea determinó claramente qué es lo que queríamos que exista dentro de esta ley de participación ciudadana y cuál era el objetivo principal de esta ley, tal como lo instruyéramos allá en Montecristi. Era el control social que la ciudadanía tiene que hacer. ¿Pero a quiénes? ¿A quién y a quiénes debe hacer ese control la ciudadanía a través de esta ley? Es, como lo dice en el mismo artículo 3 del proyecto, como lo dice el texto original, pero yo voy más allá, como lo ratifica el presidente de la República cuando pone un texto alternativo a ese artículo 3. Y me voy a permitir leer, señor presidente, en la parte precisa del texto alternativo que pone el presidente. El acceso de la ciudadanía a la información necesaria para encaminar procesos dirigidos a la exigibilidad de los derechos y deberes, el control social, ese es el espíritu, y la rendición de cuentas en la gestión de lo público y lo privado cuando se manejen fondos públicos. Leamos bien la parte del texto del presidente. La rendición de cuentas y el control social en todo lo público y en lo privado cuando se manejen fondos públicos en empresas privadas o en instituciones privadas. Eso lo dice el mismo presidente en el texto alternativo del artículo 3. Y eso está bien, porque ese fue el espíritu de la ley. Siempre estuvimos diciendo que la ley de participación ciudadana debe llevar inmerso esta situación, porque para eso lo promulgamos en un gran capítulo en la Constitución de Montecristi. De igual forma, el presidente de la República, en su texto alternativo, en el artículo 29, se ratifica en ese gran concepto, ámbito o fondo que tiene esta ley. El mismo presidente se ratifica diciendo que el control social de todos los niveles de gobierno debe existir, de todas las funciones e instituciones del Estado, eso debe hacerse, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos. Volvemos a ratificarnos con el texto del presidente, y que prestan servicios, desarrollan actividades de interés público en el Ecuador o en el territorio nacional, así como en el exterior. Seguimos ratificando el espíritu de la ley. A todo el sector público hay que ejercerle un control ciudadano, un control social, y al sector privado en tanto y cuanto maneje fondos públicos. En el artículo 41 de la ley, señor presidente y colegas asambleístas, establecimos los asambleístas aquí en este pleno, todos los que votamos a favor de esta ley, establecimos en ese artículo 41 claramente las responsabilidades que los medios de comunicación deben tener para con la sociedad, para con la ciudadanía. Eso sí, eso está claro. Dejamos claramente establecido cuáles son las responsabilidades que todos los medios de comunicación, ahí sí entran todos, los públicos, los privados, los del Estado, todos, cuáles son sus responsabilidades que deben estar bien establecidas en la ley, y lo dejamos claro. Y el texto 41 alternativo del presidente lo hace mucho más claro y lo pone con más énfasis diciendo cuáles son las responsabilidades que tienen que asumir los medios de comunicación. Eso está bien,
Pero eso es totalmente diferente, presidente y colegas asambleístas, de lo que se quiere hacer luego. Eso es totalmente diferente de lo que se quiere hacer después. Y allí es donde yo hago ver la incongruencia lamentable en la que cae el presidente en esta objeción parcial. Incongruencia, porque no puede ser otra forma, cuando en el artículo 88 prácticamente ya, como dijo el colega Morales, inserta una materia nueva en el texto original que nosotros hiciéramos y que aprobáramos aquí. Señor presidente, que por secretaría se lea, por favor, el inciso segundo del artículo 138 de la Constitución, si es tan amable. Proceda, señor secretario. Constitución de la República del Ecuador. Artículo 138. Inciso segundo. Si la objeción fuera parcial, la presidenta o presidente de la República presentará un texto alternativo que no podrá incluir materias no contempladas en el proyecto. Igual restricción observará la Asamblea Nacional en la aprobación de las modificaciones sugeridas. Hasta ahí lo dispuesto, señor presidente. Gracias, señor secretario. Está claro el inciso segundo del artículo 138 de la Constitución. Y de igual forma, el inciso tercero del artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa lo ratifica. No puede insertarse otra materia que no fuera parte del texto principal o del texto aprobado por la Asamblea Nacional. Y cuando el presidente en el texto alternativo pone una frase que me voy a permitir leer y que dice claramente en el texto alternativo del artículo 88, en la frase pertinente dice, así como a los medios de comunicación social, siempre que tal rendición de cuentas no esté contemplada mediante otro procedimiento de la Constitución y las leyes. A los medios de comunicación social y no distingue entre los privados que no manejan recursos públicos y entre los del Estado u otros que sí manejan fondos públicos y que esos deben tener ese control social. Por lo tanto, en ese momento está insertando un tema que no fue materia de este proyecto inicial que aprobáramos aquí la mayoría de los asambleístas en este Parlamento. Y en el artículo 90 y en el 94 vuelve el presidente a insertar a los medios de comunicación social a través de sus representantes legales, tendrán que rendir cuentas a quien lo solicite en esa materia. Creo, señor presidente y colegas asambleístas, que esa es la parte medular de esta objeción parcial que el presidente de la República ha hecho. Creo que no es el momento apropiado para tratar un tema que no fue materia de este proyecto. Ya se ha dicho aquí, hay un proceso de ley construyéndose, ojalá se respete el acuerdo que hiciéramos las bancadas o bloques políticos y que dentro de ese proceso de acuerdo se establezca la nueva ley de comunicación en donde se pueda determinar este tipo de situaciones que hoy se están planteando. Todos aquí, señor presidente y colegas asambleístas, todos aquí, sin excepción, creo que hemos recibido una serie de situaciones que desdicen del buen funcionamiento que los medios de comunicación deben tener. A todos nos ha pasado y lo hemos explicado y lo hemos debatido intensamente aquí en la Asamblea, que todos hemos sufrido como ciudadanos o como pueblos esta situación anómala que también se han dado en muchos medios de comunicación. Pero esto no nos puede llevar en lo más mínimo a querer poner controles que no están bien establecidos o que no fueron, mejor dicho, bien establecidos en esta ley. Por lo tanto, creo que es
nuestro deber revisar este tema con profundidad y poder debatir con toda la intensidad del tema y del caso para allanarnos en lo que la Asamblea aprobó en esta ley. Por lo que la Asamblea en su mayoría votó en esta ley, creo que debería ser el pronunciamiento más claro para que esto sea motivo de otra ley o de otra materia. Gracias, señor presidente.